buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Bueno, aquí estamos en este marco incomparable en el Teatro Romano de Itálica, que es un edificio que ya les cuento que tiene más de 2000 años de antigüedad, que se dice pronto, ¿eh? Quizás se estén preguntando un poco qué hacemos aquí y bueno, pues nos hemos sumado con este programa de hoy a las celebraciones por el Día de la Mujer y bueno, pues no es algo, digamos, extraño que estemos en un espacio como este, en la medida en la que, como vamos a tener oportunidad de ir viendo a lo largo del programa, se trata de un espacio en el que se hicieron cosas muy diferentes a lo largo del tiempo y fue cambiando un poco su funcionalidad y la manera de ser utilizado, pero entre otras cosas, por ejemplo, aquí se trajeron inquietudes sociales, bueno, pues se trajeron incluso también curiosidades y también digamos que las sociedades compartieron preocupaciones, ¿no? Y en el fondo, pues la situación de la mujer en la actualidad, en el mundo, pues claro que es una de las preocupaciones de la sociedad actual, nos hace preguntarnos también un poco por determinados valores como sociedad y bueno, pues precisamente por eso hay una cierta sintonía con ese mundo antiguo hoy aquí. Precisamente para poder escuchar a las mujeres y darles una voz que quizá en su momento no tuvieron, hemos querido traer a cuatro invitadas de excepción, que son mujeres que de alguna manera tuvieron que ver con el teatro en su vida y que nos van a hablar de su experiencia, de su situación en su época, y por eso hemos querido traer hoy aquí a Antígona, Agripina, Valeria Copiola y Fedria. Así que vamos a empezar con la primera de ellas, con la gran Antígona, que posiblemente muchos de ustedes la conocen porque su desgarrada vida fue llevada al teatro nada más y nada menos que por Sófocles, allí en la Atenas del siglo V a.C., y bueno, pues hija de Edipo, sobrina de Creonte, con una vida tremendamente truculenta, pero quién mejor que ella para que nos hable de su vida y de su experiencia. Damos la entrada con un fuerte aplauso a Antígona, nuestro plató. Pero ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Esto es un teatro? Pero no es un teatro como los que yo recuerdo. Y esta orquesta está cortada por la mitad. Y el público tan cerca es un poco claustrofóbico. Ay, me recuerda a un sitio donde no quiero recordar dónde estuve. Y a la vez me lleva al gran teatro griego de Epidauro, al sur de Italia. Sí, ¿Qué recuerdos? Sí, no te preocupes. Efectivamente, cambia un poquito con respecto a esos teatros que tú conociste y en los teatros que te son más familiares. Aquí estamos en un teatro romano, las modas han ido cambiando, las necesidades también, y eso hace que los espacios también sean algo diferentes a lo largo de las épocas. Pero no te preocupes que aquí vas a estar como en casa, no hay ningún problema. Pero gracias. Yo te doy la bienvenida a nuestro programa, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Y yo querría quizá empezar preguntándote y que nuestros espectadores sepan un poco sobre tu vida, que fue tan tremendamente apasionada y en la que tomaste unas decisiones pues muy radicales y decidiste enterrar a tu hermano Polinices en contra del poder civil establecido y bueno, pues eso degeneró en una gran cantidad de infortunios y de tragedias. ¿Tú volverías a hacerlo? Si volvieras atrás, ¿volverías a repetir lo que hiciste? Por supuesto que volvería a hacerlo. Pero ¿cómo no volver a enterrar a tu hermano? Cuando dos hermanos se han enfrentado y ambos son iguales y son de tu propia familia. Nosotros fuimos educados para el respeto a los dioses, no para enfrentarnos a ellos. Los dioses están muy por encima de la ley que está escrita por los hombres. Dejar insepulto a un hermano en nuestra época era dejarlo vagar. ¿Cómo iba a permitir que se lo comieran los perros y los cuervos? Era una auténtica crueldad en mi época. Creonte tenía un orgullo y una ansia de poder. La historia, si te fijas, nos pinta a las mujeres como las culpables de todo. Y la sucesión de muertes que vino después, como bien has comentado, de mi prometido Hemón, de su madre, no fue culpa mía. La historia, lo que pasa es que está escrita en su mayoría por los hombres, pero lo que vino después, incluso todo lo que vino en mi familia, tiene que ver con la maldición de Edipo, y eso llevó a que mis hermanos se enfrentasen. Pero entonces la verdad es que tú feliz no fuiste nunca, ¿no? No.
¿Cómo iba a ser feliz? Alguien como yo, que estaba en plena juventud, con ganas de vivir, y que se truncó una vida entera. Yo simplemente me enfrenté a un muro del que al final acabó con mi vida, pero puedo expresártelo con una reflexión que llevo grabada en mi pecho. Sí. Estoy en este escenario de palabra, reflexionando sobre mi personaje de mujer en el teatro de la vida. Contadlo a voces. Voy a transgredir lo que me atenaza. Voy a enfrentarme a los obstáculos. Quiero ser libre. Quiero recuperar mi pasión por la vida. Quiero un mundo de sentimientos para salvarme. Quiero ser libre aunque me lo pongan por imposible. Voy a firmar mi independencia. Quiero respirar aire de montaña. Quiero ser agua fresca. Quiero nadar en el río. Quiero surcar los mares. Quiero simplemente hablar en paz con la gente. Impresionante, Antígona. Este testimonio realmente es sobrecogedor. Pero precisamente a mí me resulta muy interesante porque en los últimos tiempos, en nuestro mundo actual, testimonios y vidas como la tuya y la de otras mujeres, pues han sido tomadas un poco como referentes feministas y, por ejemplo, eso es lo que vemos pues, en muchas de las apuestas escénicas que se hacen actualmente sobre tragedias como la tuya y la de otras mujeres de tu época. Pero yo me pregunto, ¿tú realmente te sientes una Dalí feminista? No, y menos feminista. En nuestra época eso no existía, ese concepto es muy de ahora y de hecho os está costando bastante a vosotras. No, para nada me considero una Dalí feminista, pero sí puedo considerarme una representación de la lucha por el abuso del poder. El abuso del poder que a lo largo de la historia, no siempre, pero en general siempre viene por la sociedad del hombre. Y eso es lo que yo defiendo. Entre otras cosas, es cierto que me enfrenté a la ley del hombre por encima de la mujer, a la ley de alguien mayor que yo frente a la juventud que yo tenía. Y la ley que no está escrita, que es mucho más importante. También he sido considerada a lo largo de la historia como un bicho raro, porque no cumplí los designios a los que yo estaba, bueno, pues a los que la sociedad me imponía, que era casarme, tener hijos, continuar con la descendencia de mi padre. En ese sentido, pues no cumplí tampoco con lo que los hombres esperan de una mujer. En ese sentido, a lo mejor, pues es un poco por donde iba tu pregunta, pero tanto Creonte como yo lo pagamos muy caro. Yo sí quizás me puedo sentir orgullosa de haberle puesto voz a las mujeres, que en aquella época no teníamos, pero no puedo considerarme una Dalí feminista. Pero tú además te suicidaste, con lo cual la verdad es que bueno, la situación te llevó un poco a quitarte la vida. Y quizá nosotros lo que tendríamos que tratar como mujeres es de tener las herramientas necesarias para podernos enfrentar y poder saltar ese muro del que tú antes nos hablabas y realmente no ser nosotras las que nos perdamos por el camino, ¿no? Y las heroínas son las que son capaces de seguir adelante y que no se quedan, digamos, atrás, ¿no? Obviamente tu mundo era otro y precisamente por eso es tan importante que estés aquí hoy para hablarnos de cómo se veía en tu época y que eres fruto, obviamente, de una época muy distinta a la nuestra, de la que estamos aquí precisamente para poder sacar algún tipo de enseñanza, ¿no?
Y también, pero con esto que nos decías, a mí también me surge la cuestión de que en nuestra época, o en época histórica, en época mucho más reciente a la tuya, también personalidades como la que tú estás un poco reflejando, de tremendamente sacrificadas y tremendamente pasionales, pues también han servido para ver un poco esa versión un poco más histérica de la mujer, y eso también ha sido un poco utilizado por ese universo masculino, bueno, pues como estas mujeres tan sumamente desgarradas que han pasado a la historia. ¿Eso tú cómo lo ves desde tu propia experiencia? No, para nada. De hecho, sí es cierto que bueno, pues acato toda mi responsabilidad frente a mis actos, pero a lo largo de la historia y después del tiempo que ha pasado, podría confesarte que realmente he tenido momentos en los que me he sentido como un simple peón y como un juguete de los hombres, porque al fin y al cabo, con la muerte de mis hermanos, yo era la heredera, pero como bien te he comentado, pues no seguí la estirpe al no casarme y al no tener descendencia, y creo que eso es lo que hizo que Creonte tuviese inquina contra mí, porque de haber tenido familia, en realidad sería la estirpe de Edipo y no la de Creonte, la que hubiera continuado a lo largo de la historia. Efectivamente. Y una cosa, tú has tenido la suerte, precisamente te tenemos aquí hoy, porque tu historia, tu vida, ha pasado a la posteridad y eres de las pocas mujeres de tu época que se ha perpetuado con nombres y apellidos. ¿Tú puedes considerarte una mujer representativa de tu época? No, para nada. Las mujeres de mi época éramos absolutamente anónimas. No teníamos voz, no teníamos voto. Éramos, bueno, pues insignificantes en realidad para el hombre, solo teníamos ciertas misiones en la vida. De hecho, podría hablarte de dos mujeres bien diferenciadas, y por no hablar de las que no pertenecían a nuestra clase. Pero estábamos las mujeres abnegadas, educadas simplemente pues para estar en casa y ejercer las labores propias del hogar, como tejer, que es un símbolo bastante femenino de la época y que, bueno, creo que hoy en día todavía continuáis muchas veces así. Y luego hay otro tipo de mujer que desde bien pequeñitas eran educadas en el culto, en la danza, en el baile, para acompañar a los hombres en los banquetes, que es lo que hoy conocéis como escort, y en nuestra época serían las getairas. Pues esas mujeres acompañaban a los hombres y estaban un poco, pues bueno, como una figura un poco insulsa, por así decirlo. Nunca teníamos voz. Por eso es tan importante que estés tú aquí un poco para poner esa voz que tantas mujeres de tu época no tuvieron. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y dando tu testimonio, y lo que también deseo de corazón es que bueno, pues tu vida y la de otras mujeres como tú se sigan representando en nuestros teatros, en nuestros espacios como son estos, por ejemplo, estos espacios escénicos antiguos y en otros muchos teatros del mundo, pues que siguen teniendo tantísima vigencia y tantísima actualidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y despidamos a Antígona con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, despedimos a Antígona, que ha sido desde luego un testimonio tremendamente desgarrador de algunas situaciones de la mujer en la antigüedad. Y bueno, vamos avanzando, y bueno, es interesante tener en cuenta que el teatro griego, este teatro antiguo de los que Antígona es un buen ejemplo, estuvo siempre, se mantuvo bastante presente siempre en el imaginario posterior ya romano, ¿no? Pero es cierto que lo hizo de una manera quizá un poquito asociada a repertorio más bien estético, más bien artístico, por ejemplo, pues la presencia en muchos ambientes de máscaras teatrales, de la tragedia y de la comedia antiguas, pero como les digo, pues un poquito más como una especie de afinidad estética que más como un concepto que perdurase. También aparece muchas veces asociado a los cultos a Dionisos, que en el fondo había sido el antiguo dios con el que habían surgido los edificios teatrales antiguos. Va pasando el tiempo, vamos avanzando y nos situamos en la Roma del siglo II a.C., ¿no? En la Roma republicana, que es donde vamos a recalar ahora con la nueva invitada. En ese momento
lo que nos encontramos es que es una Roma muy singular, porque a la vez que es una ciudad y una civilización que va ganando presencia territorial con las armas, en este momento es cuando ha conquistado por las armas a Grecia y la ha anexionado a sus territorios, pero es Grecia la que está conquistando a Roma pues a través de las artes, a través de la cultura. De hecho, hay algunos textos antiguos que nos dicen que la vencedora era la que estaba siendo vencida de alguna manera en los aspectos de carácter cultural. En ese momento hay un género teatral que está teniendo muchísimo éxito, que es la comedia. Es la comedia republicana romana, que obviamente tiene muchísima influencia de lo que ha sido la comedia antigua griega, lo que, por ejemplo, se ha conocido como la comedia nueva del siglo IV a.C. Griego, pero ahora se le da, digamos, una revisión por parte de los autores romanos, y a nosotros lo que nos interesa aquí esta noche es que se trata de un género que tiene un cuerpo de personajes muy cerrado y muy concreto, que yo creo que seguramente que a todos ustedes pues les recuerda a otros géneros teatrales más modernos que hemos tenido en época moderna, o en la comedia del arte italiana. Es decir, que son un grupo de personajes, unos tipos humanos muy estereotipados y muy concretos, que aunque las historias vayan cambiando y las tramas sean diferentes, pero eso permite que los espectadores reconozcan muy bien a los diferentes personajes. Eso también ha servido para que, bueno, pues en época reciente los estudiosos hayan podido avanzar pues sobre los tópicos, los lugares comunes de la sociedad romana, y también algo muy importante de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Este es un teatro que es un teatro tremendamente masculino. Para que se hagan una idea, los personajes femeninos los hacen incluso actores hombres. Es decir, en este momento todavía no hay actrices que desempeñen esos papeles, sino que los hombres hacen tanto los papeles masculinos como los papeles femeninos. Y entre los personajes femeninos pues más singulares, pues por ejemplo está la alcahueta, está la prostituta y está también la joven doncella, que precisamente una de esas jóvenes doncellas es la que va a estar aquí ahora con nosotros. Esas jóvenes doncellas, pues para que se hagan una idea, hay veces que ni siquiera aparecen en la obra teatral de manera directa. Se habla de ellas, se discute cuáles son los problemas que plantea aquella Sixta, pero no realmente aparece, ¿no? Es un perfil de unas niñas, pues ahora que no nos escucha todavía la invitada, bastante mojigatas, un poquito pazguatas, inocentonas y luego sobre todo tremendamente manipulables. Ya verán lo que nos van a contar ahora. Yo les animo un poco a que escuchen a nuestra próxima invitada, a Fedria, y ya verán cómo, bueno, hay cosas que quizá nos recuerdan a comportamientos y a situaciones que todavía siguen estando muy presentes. También les animo a que presten atención por ahí. Ya está saliendo nuestra nueva invitada y damos entrada con un muy fuerte aplauso a Fedria en el plató. Hola. Hola, Fedria. Hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Tranquila, tranquila, mira, siéntate y no te preocupes, ya sé que estás preguntando por tu esclava, Sí. está con los compañeros de producción y cuando no tengas problema, que cuando termine la entrevista ya te estará esperando y podéis volver a casa tranquilamente y sin problemas, ¿vale? No te preocupes, de verdad. Fedria, estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros para darnos también un poco la versión de la juventud, la versión de las chicas de tu edad. Y yo. Nos alegramos muchísimo. Sí me gustaría preguntarte, un poco por ir rompiendo el hielo. Vosotras, las chicas de tu edad, salís, vais con amigas, tenéis, digamos, ¿qué hacéis en vuestros ratos libres? Dime un poquito. ¿Vas siempre con tu esclava? ¿Te tiene que acompañar a todas partes? ¿Salir de casa? No, para nada, no. Nosotras no salimos, nosotras estamos todo el tiempo en casa. Eso sí, gracias a nuestras esclavas, bueno, pues en mi caso, mi esclava Estáfila, cada vez que sale mucho, porque a ella le gusta beber muchísimo, pues claro, se va al mercado a comprar y cada vez que viene me cuenta de cosas y de todas las anécdotas y picardías, pero claro, a mi padre no le gusta que le cuente nada, porque mi padre es muy recto. Y él dice que yo no tengo que saber nada sobre la vida. En realidad él me quiere educar para ser una buena esposa y claro, él piensa y me dice que nosotras, hasta que no nos casemos, no podemos saber nada de la vida, que eso ya nos lo enseñará nuestro futuro marido, que es quien tiene que enseñarnos, pues bueno, cómo ser una buena esposa y todo acerca del mundo y de la vida.
Muy bien, pero para tener un marido primero habrá que encontrarlo. ¿Dónde tenéis entonces oportunidad vosotras de ver a vuestros pretendientes, de conocer a vuestros novios? ¿Eso dónde pasa? ¿Oportunidad? Nosotros no tenemos oportunidad. Nosotras no elegimos maridos. Nuestros maridos nos lo eligen. Claro, nuestros papás son los que nos eligen a los maridos. Normalmente siempre es algún vecino o algún rico o algún cliente de papá. En mi caso, hay un rico que se llama Megadoro que quiere casarse conmigo. Claro, las familias entregan una dote, aunque mi padre, que es un poquito tacaño, pues no quiere entregarla, pero eso ya no es asunto mío. Pero sí es verdad que tengo un pretendiente y nosotros no elegimos, no. Fedria, pero ¿y si a ti te lo están eligiendo, pero ¿y si a ti te gusta algún muchacho, qué pasa? Bueno, pues, a ver, es verdad que a alguna ceremonia hemos ido. Y claro, allí, bueno, pues, hombre, te juntas con jovencitos y a veces, pues, claro, una sueña con escapar de tu vida y tener una vida pues un poco más agradable y soñar con el amor verdadero. Ay, de hecho, yo fui a una, ay, había un jovencito tan guapo. Ay, era moreno, alto. Ay, y bueno, pues la verdad es que, hombre, soñamos con una vida muy feliz. Vaya. Y escaparte, pero al final tú lo que te queda, entonces, esos son que se queda en tus sueños y se queda en lo que querrías. No, nosotros al final, claro que queremos casarnos y acabaremos casándonos. Vale, o sea que tú tendrás un noviazgo clásico y al final te casarás, que es lo que tú quieres, ¿no? Claro, bueno, yo he sido educada para eso, pero, hombre, así tal y como lo cuentas, a veces no ocurre, porque, verás, los hombres tienen necesidades y hay que entenderlos como hombres que son. Y nosotras estamos un poco, pues, para satisfacerles y para estar a su servicio. Para eso hemos sido educadas y para hacerles bastante feliz. Entonces, en algunas ceremonias, pues claro, hay tanta fiesta, y tanto vino, y tanto baile, y te agarran, y tú pues dices que sí, y una cosa lleva a la otra, y la verdad es que a veces ocurre que, bueno, pues claro, como ellos son como son, pues te acaban violando y te acabas quedando embarazada. Madre mía, madre mía. Bueno. Pero nosotros hemos sido educadas para ser buenas esposas. Y luego se casará contigo y ya todo será maravilloso, sí. será feliz. Claro, sí, al final se casan. Bueno, claro. Ha sido muy, muy clarificador esta visión que nos has dado de las jóvenes de tu época. Yo lo que espero, ya te despido, pero deseándote que todo vaya muy bien, que tengas ese noviazgo y esa boda maravillosa que esperas, que tu padre no se ha agarrado y por fin te dé dote para que te puedas casar mejor. Y bueno, pues todo lo mejor en la vida y muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, ahora esta fila te está esperando y os podéis ir tranquilas. Gracias. Muchísimas gracias por venir, Fedria. Gracias. Bueno, tomen nota un poco de las cosas que Fedria nos ha dicho, a ver si vamos a tenerlas más cercanas de lo que podríamos pensar. Desde luego, tremendamente ilustrativo todo esto que nos ha contado esta joven doncella de la comedia romana. Bueno, vamos avanzando. Yo, para que ustedes no se pierdan, estamos tratando de darle un discurso cronológico a todas estas entrevistas y a todo el programa de hoy. Para que se den cuenta, pues vamos a recorrer prácticamente 7 siglos con estas 4 invitadas. Y bueno, pues ya vamos llegando al imperio, vamos ya llegando a la etapa imperial. Y bueno, pues quién mejor para hablarnos de la etapa imperial que una de las grandes figuras privilegiadas de todo este sistema, como pueda ser una emperatriz. Entonces, en este momento se está preparando para entrar en plató la emperatriz Agripina, que bueno, pues para que se hagan una idea, se trata de una mujer con un historial familiar tremendamente de vértigo y, por ejemplo, es bisnieta de Augusto, hija de Germánico, esposa y sobrina a la vez
de Claudio, hermana de Calígula y también madre de Nerón, que al que todos recordamos por ese fervor que tenía por el fuego, ¿no? Ya le vamos ese temilla no se lo vamos a sacar a la emperatriz, o sea que no le haga demasiada gracia, pero se pueden ir haciendo un poco a la idea de ese gran panorama complejo familiar que rodea a una mujer como es Agripina, ¿no? En el fondo, su ejemplo, que podríamos haber invitado a otras emperatrices o a otras mujeres de su rango, lo que nos está también dejando entrever es que efectivamente el entramado imperial, en ese complejo entramado imperial, las mujeres cumplen una función tremendamente importante, precisamente pues como madres y esposas, porque son las que permiten que se pueda ir transmitiendo el poder de unos a otros. Sí que es cierto que en el mundo romano, a diferencia de otros sistemas dinásticos que se han dado en otros periodos históricos en los que la sangre ha sido un elemento más importante, pues en el mundo romano, por ejemplo, también existía para la transmisión del poder, por ejemplo, el sistema de la adopción, es decir, que no necesariamente tenía que transmitirse de padres a hijos, sino que por medio de una adopción de otro individuo, de un sobrino o incluso de alguien que no fuera ni de la familia, se podía perpetuar el poder. Y también pues, sabemos de muchos casos en los que se llevaban a cabo matrimonios amañados, o matrimonios convenientes, por así decirlo, entre personas que tenían una gran diferencia de edad y que, bueno, pues que obviamente también respondían a un establecimiento de lazos con unos fines políticos determinados. Al margen de esa importancia que tienen las mujeres como peones en este sistema y en este desarrollo político, lo que también es verdad que no tenemos, digamos, que olvidar que muchas de estas mujeres son personas con nombres y apellidos y que posiblemente pues tienen su personalidad, tienen su sentir y tienen sus sentimientos como personas concretas que son. Lo que sí que ha ocurrido ha sido que con mucha frecuencia los textos literarios y digamos que la historia posterior las ha hecho pues identificarlas como personajes tremendamente maquiavélicos, tremendamente intrigantes y bueno, pues lamentablemente eso en el fondo pues ha servido para justificar pues malas decisiones tomadas en política, malas decisiones tomadas por los hombres, consecuencias fatales que luego posteriormente tuvieron lugar y bueno, pues en el fondo eso es una pena porque parece que aquí que bien está que haya mujeres para echarles la culpa de todo, ¿no? En ese sentido también lo que yo quiero seguir terminando y digamos que le sirva un poco para poner a la nueva invitada que va a llegar de un momento a otro en pie, es también la idea de que en el régimen imperial tienen que pensar que el régimen imperial romano es un sistema totalitario, es decir, es, digamos que salvando obviamente las distancias, lo más parecido a una dictadura de las que lamentablemente conocemos todavía en momentos recientes, ¿no? Eso va a hacer que haya dos elementos que van a ser muy importantes para ayudar a perpetuar el poder. Por un lado, la familia, es decir, todos esos lazos familiares y todos esos las diferentes piezas que forman parte de la familia, los jóvenes herederos, las esposas, las tías, las sobrinas, las abuelas, todos esos elementos. Y luego otro concepto tremendamente importante y especialmente en un edificio como este en el que estamos, un teatro romano, y que va a ser el culto imperial. El culto imperial está basado en el hecho de que los gobernantes, que son tremendamente poderosos y que en el fondo ejercen un poder de carácter un poco paternalista, son a la vez dioses. Eso también les animo a que no pensemos que es algo solamente de la época romana, sino que en momentos posteriores pues también se ha utilizado el carácter divino para justificar el poder en muchos otros periodos e incluso, si me apuran, casi en nuestro mundo actual, aunque no le llamemos dioses de manera directa. Pero yo creo que para hablarnos de todo eso, para hablarnos del poder, para hablarnos de la familia, para hablarnos del imperio, yo creo que es mucho mejor que la emperatriz Agripina sea la que nos lo cuente. Está entrando en plató y damos la entrada con un muy fuerte aplauso a la emperatriz Agripina, nada más y nada menos. Muy buenas noches, emperatriz, todo un lujo tenerla con nosotros aquí esta noche. Sabemos que tiene una agenda tremendamente, seguramente que muy apretada, con un montón de actividades y bueno, que haya tenido digamos, el detalle de salir de Palacio y estar aquí con nosotros en el programa, pues desde luego nos consta que no es algo que haga con frecuencia y por eso nos sentimos tremendamente honrados de tenerla aquí. En ese sentido, yo ve dónde estamos, en un teatro romano, donde es muy frecuente que nosotros sea un sitio en el que lamentablemente aquí en el Teatro de Itálica ya no se conserva, pero
estatuas suyas y estatuas de su familia, era muy frecuente que estuvieran decorando los frentes escénicos de los teatros para hacerse presente ante la ciudadanía. Pero a mí, ahora que la tengo aquí con nosotros y que le puedo hacer, digamos que espero que me haga alguna confidencia, me gustaría saber, porque me lo he preguntado siempre, ¿usted realmente al teatro iba? O sea, ¿se la podía ver físicamente en un teatro como este o no? Ay, por supuesto que iba, no iba a ir, pero no crea que era por voluntad o deseo, como quien dice, porque aquellos sitios estaban llenos de chusma. Ay, como comprenderás, en nuestra sociedad, pues claro, todas las clases sociales estábamos bastante diferenciadas. Por ejemplo, yo, en fin, no voy a hablar de mi clase, que usted ya sabe cuál es, pero mi bisabuelo Augusto tuvo la magnífica idea de que estos escenarios y estos espacios fueran utilizados como consenso social. Y claro, allí nos teníamos que mezclar pues todo tipo de la población, en fin, ya me entiende. Estábamos todos mezcladitos y bueno, pues era una forma un poco no solo de coartar algunas libertades, sino de tenernos a todos controladitos, porque sabías quién estaba, quién no estaba, quién se sentaba allí, quién se sentaba allá, en fin. ¡Ay! Me vienen recuerdos que de verdad es que me pongo porque había cada petardo, cada olor, imagínese lo que yo he tenido que soportar. Bueno, a pelotas que se acercaban a mi marido para querer conseguir carguitos, propiedades, contratitos. ¿Y qué decir de los artistas? ¡Oh, esos poetas saludadores al menos Augusto pues pudo disfrutar a Virgilio, a Ovidio, pero lo que es yo... Bueno, pero tampoco estaría usted muy a disgusto en un espacio que precisamente estaba destinado a ayudar a que ustedes se perpetuaran en el poder, a que no perdieran su presencia. Hombre, por supuesto, en ese sentido estábamos bastante contentos, es lo que merecíamos, no menos, pero... Tengo que confesarle, ya que nos encontramos aquí, que en lo personal y en lo sentimental, pues tampoco era muy de mi agrado. Imagínese a lo que tenía que enfrentarme cada vez que yo acudía a estos espacios, a los fantasmas del pasado. Desde que decretaron que la figura de mi padre estuviese expuesto en los murales. Imagínese lo que suponía para mí acudir a estos espacios y recordar la memoria de mi difunto padre, con todo lo que su muerte acarreó y que, en fin, que todo tan oscuro y tan desagradable. Y en lo personal y sentimental, verás, nosotros teníamos que tener cierto, en fin, teníamos que ser bastante respetados y para eso pues teníamos que dar una imagen excesivamente perfecta y maravillosa de familia. Teníamos que ser valorados, respetados y teníamos que mantener una compostura que, bueno, pues se alejaba un poco de la realidad. ¿Cómo explicarle? Teníamos en nuestra familia pues nuestras rencillas, nuestros problemillas, cosas internas que, bueno, no es cuestión de exponerlas aquí, ni mucho menos, porque estaríamos días hablando, pero entiéndame, imagínese que tiene que acudir a un espacio donde encontrarse la figura de sus cuñaditas, en fin, toda una familia de hermanos, primos, sobrinos, pues la verdad es que no era muy de mi agrado. Dios mío, no nos cuente más porque ya nos está haciendo unas confidencias que realmente este programa va a subir la audiencia, no sé yo muy bien dónde. Así que sí, mejor no hablo más de eso. Pero yo veo que usted está un poquito así como con un cierto malestar con respecto al teatro, pero también es verdad que usted
en este espacio ocupaba una situación privilegiada, porque yo me imagino que no todas las mujeres tendrían la suerte de estar en esos lugares tan preeminentes y tan cómodos como estaba usted. Sí. Sin duda, por supuesto. Nosotras, que éramos grandes esposas y mujeres, imagínese, está hablando con una emperatriz, ni más ni menos. Nadie nos tosía. Éramos súper respetadas, éramos un poco, imagínese, pues, brillábamos en ese espacio sin quererlo. Pero claro, el resto de mujeres, pues no era muy agradable porque imagínese, en fin, el panorama y el espectáculo que era ver en la Summa Cabe a todas las mujeres mezcladas con hombres y esclavos y lo que eso suponía y lo que les hacía mientras que quemaban las cenizas y celebraban las ceremonias, pues tampoco me agradaba mucho ver ese tipo de espectáculos, era un poco denigrante, pero no hablemos de eso. Por otro lado, pues tengo que decir que en estos espacios todo el mundo sacaba tajada, por supuesto. Fíjese en las provincias, por ejemplo, solo con que los magistrados crearan un espacio y pusieran nuestras figuras allí, pues bueno, pues ya todo el mundo estaba contento, toda la población, y venga fiesta, se le daban comida, maderas para las termas, y al final era todo pues un bienestar un tanto político todo. Pero la cuestión de las provincias me imagino que es porque se lo hayan contado, porque hasta donde yo sé, usted mucho por las provincias no se ha prodigado ni ha viajado mucho. Viajar yo, por favor, viajar, con lo incómodo que eran esos viajes, nada, no, y esas comidas, eso era para los hombres, para los militantes, ¿no?, y sus quehaceres. Nosotras estábamos muy bien en el hogar y muy bien cuidaditas. No, hay determinados suelos a los que yo, por supuesto, no estaba dispuesta a pisar. Además, fíjese que en los mismos escenarios nos mostraban pues todas las cosas exóticas que encontraban en el resto de lugares y al final, ¿para qué viajar si todo lo traían a casa, por así decirlo, y lo veíamos propiamente delante de nosotros? Efectivamente, en estos teatros parece ser que se traían animales exóticos, se traían tipos humanos que se habían apresado en los diferentes confines del imperio. Cualquier cosa que encontrara. Los teatros debían ser en su época, desde luego, un lugar tremendamente atractivo. Yo creo que casi un poco como nuestros medios de comunicación de masas en la actualidad. La verdad que en ese sentido yo le agradezco tremendamente sus confidencias y todo lo que nos ha contado en esta noche. Desde luego que ya le digo, creo que podemos sentirnos orgullosos de que ha sido el programa en el que usted más se ha abierto y más nos ha contado todos los entresijos de la vida imperial. Sí. Le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le animo a que le salude a su marido, el emperador, y le diga que nuestro programa está abierto para él cuando quiera venir también a que le entrevistemos. Y bueno, despedimos a la emperatriz con el solemne aplauso que merece. Muchísimas gracias. Según avanzamos, yo creo que todos ya vamos intuyendo o vamos teniendo claro de lo que nos han ido contando nuestras invitadas, que un espacio como era el Teatro Romano tenía, bueno, el teatro antiguo en general, pero el Teatro Romano en particular tenía una gran polivalencia, ¿no? Además de, obviamente, esto que hemos comentado relacionado pues, con el culto imperial, con un lugar de carácter social y de búsqueda de consenso social en un momento en el que lamentablemente las libertades ciudadanas se iban disminuyendo, pero a la vez se trataba de crear unos ambientes en los que esa población se sintiera, digamos, pues cuestionada o se sintiera interpelada, mientras que realmente se cortaban, digamos, sus libertades por otras vías, ¿no? Y por otros sectores. En ese sentido, bueno, pues el teatro romano tiene mucho menos de escénico de lo que ha tenido, por ejemplo, el teatro antiguo griego, pero lo que tampoco sería, de justicia es que anuláramos del todo el valor escénico que tuvo el teatro romano.
Por las fuentes literarias, por ejemplo, sabemos que había algunas piezas, algunos géneros de carácter menor en este momento. Para que se hagan una idea, seguimos avanzando en el tiempo y estamos ya en el siglo I, II después de Cristo, y en este momento pues nos dicen las fuentes literarias pues que hay toda una serie de pequeñas piezas escénicas que sobre todo sirven pues para los intermedios, ¿no? Para llenar y para dar un poco de actividad a los intermedios de otro tipo de actividades, como puedan ser esas ceremonias, esos rituales mucho más complejos y asociados al culto imperial. Algunas de esas pequeñas piezas pues son, por ejemplo, el mimo, la pantomima, y bueno, pues que nos dicen que muchas veces pues ya estaban desprovistas de ese gran aparato que solía acompañar a los antiguos espectáculos teatrales. Ya no hay coros, ya no hay grandes grupos de personas y son sobre todo pues individuos solos que se dedican a bailar, que se dedican a cantar en un escenario enorme como pueda ser este en el que nosotros hoy estamos, y por eso también muchas veces se ha considerado, y creo que eso es muy bonito, que en este momento casi habría más espectáculo en la cavea, en una cavea repleta de gente, con toda la ciudadanía sentada en la cavea, en la que cada sector de la sociedad, como muy bien nos ha contado la emperatriz Agripina, estaba sentado en el lugar que le correspondía. Hay incluso alguna referencia literaria en la que nos dicen que algún individuo se le asesinó en el propio teatro porque no estaba sentado en el lugar que le correspondía, para que vean un poco cómo se las gastaban en este momento. En ese sentido, bueno, pues seguimos en un teatro que sigue siendo masculino, porque sigue siendo un teatro hecho para hombres, pero en este momento lo que es muy interesante, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente cuando hemos tenido aquí a la invitada Fedria, es que la epigrafía y las fuentes literarias nos han hablado en algún momento de mujeres que ya se hacen un hueco en el mundo teatral y que por medio de la epigrafía, de lo que son las fuentes escritas en piedra, pues podemos conocer sus nombres y sabemos que fueron artistas de mucho éxito, que fueron bailarinas, que fueron cantantes, que tocaron instrumentos y eran músicos, pero incluso, como es el caso de la invitada que tenemos esta noche con nosotros, incluso se hicieron un hueco en el mundo de la gestión de los espectáculos. Esta mujer que está con nosotros esta noche, Galeria Copiola, que la van a conocer en un momentito, esta mujer, después de haber tenido una carrera dilatada y muy larga como actriz, como emboliaria, que era como se denominaba su tipo de artista, que era una muy versátil y muy completa, que bailaba, que cantaba, que tocaba instrumentos, pues cuando ya ella, digamos, que le fue viendo un poquito las orejas al lobo, pues se puso el imperio por montera y cambió de actividad y se dedicó a ser arbitrix, que creemos que es algo parecido a una representante de jóvenes actrices. Pero ya les digo que lo mejor es que para todo ello, para hablarnos de su experiencia, para hablarnos de las zancadillas que le pusieron en la vida, los problemas que tuvo que asumir como actriz primero, como empresaria después, pues quién mejor que la propia Galeria Copiola para que nos hable de su experiencia como empresaria, como mujer, en este momento de ya avanzada la etapa imperial. Así que damos la bienvenida a Galeria Copiola, a nuestro plató. Muy buenas noches, Galeria. Buenas noches. Muy buenas noches, encantada. Bienvenida, Galeria. Bueno, es un placer tenerte con nosotros, que después de tu larga experiencia y de que una mujer, bueno, con el mundo que tú tienes en el ámbito del espectáculo, estés aquí con nosotros. Sí. Yo creo que, bueno, ¿quién mejor que tú para hablarnos de la industria teatral? ¡Industria! ¡Pero qué industria, industria teatral! Pero si a nosotros el teatro era simplemente bailarle el agua al régimen y a la política, nada de industria, todo, en fin, solo hacíamos pequeñas ceremonias y no te salgas de ahí porque no podíamos, estaba todo muy controladito. Sí, ya nos ha contado Agripina, que ha estado aquí hace un momento. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Agripina? ¡Pero qué nivel tenéis aquí!, ¿no? La verdad que sí, que hemos contado solamente con las mejores. ¡Ay, estupendo! Pero
tú has tenido una larguísima carrera como actriz, posteriormente, ahora precisamente vienes un poco a representar esa nueva faceta que desempeñas como representante de actrices, y yo creo que obviamente sí que nos puedes dar un poco tu opinión después de esa larga experiencia. Cuéntanos un poco. Bueno, podría contar tantísimas cosas, imagínate, toda una vida dedicada a esto del espectáculo, porque claro, yo, en fin, he levantado muchas pasiones, que aquí donde usted me ve, yo era una maravillosa actriz, bueno, número 1 en mi época. Fíjate que claro, en mi especialidad, la emboliaria, pues teníamos que saber dominar bien la escena en todo su esplendor. Teníamos que saber cantar, saber bailar, tocar algún instrumento. Pues todo eso llevaba una vida entera. Teníamos que empezar desde bien chiquititas, porque si no, no llegabas a dominar todo. Y claro, imagínate, la gente joven con la fuerza que venía. Ay, yo me di cuenta un poco de esto, porque no toda la vida puedes estar dando el 100% y dominando todo. Entonces, pues claro, de ahí mi vocación a, bueno, pues reconducir un poco a determinada edad y no quedarme solo en una gran actriz, sino que me desarrollé como empresaria, creando mi propio grupo de alumnas y así conseguir ser pues una representante y formadora de cantantes estupenda y maravillosa y bien reconocida. Claro, pero a mí la verdad que me sorprende porque, por ejemplo, en la actualidad, en nuestra época, pues cada vez que hay un certamen o una entrega de premios en del mundo, por ejemplo, del cine o del mundo del teatro, por ejemplo, la semana pasada incluso los premios Goya, pues las mujeres la verdad es que siempre tenemos que tomar un poco la voz pues para hacer notar y para que un poco todo el mundo se entere de que, bueno, pues que las oportunidades que tenemos pues no son todas las que quizá mereceríamos, y si eso ocurre, por ejemplo, con las actrices, que muy rápidamente, pues una vez que superan una edad, ya quedan encasilladas y ya es muy difícil que encuentren papeles nuevos, pero sobre todo las mujeres que como es tu caso, pues se dedican al mundo de la gestión, al mundo técnico. Si eso hoy es difícil en nuestra época, yo me imagino que hace 2000 años, ¿eso cómo era? Imagínese, pues era algo complicadísimo, muy difícil, siendo mujeres de la época y además pionera en esto de lo que usted me comenta, ¿sabes? De pasar de ser actriz a llevar gestiones y a llevar espectáculos propios, muy complicado. Pero bueno, estabas hablando con Galeria y gracias a los escritos del maravilloso Plinio, pues bueno, fui recordada como una gran representante de alumnas y le estoy muy agradecido tremendamente, fíjese, porque a mí en realidad me recordaban pues como la maravillosa actriz que soy. Si es que yo lo que disfrutaba era encima del escenario, si es que... Bueno, me volvía loca, si es que solo de pensar dónde estoy ahora mismo es que... ¡Ay! Me deja, por favor, que pueda representarle algo. Por favor, ay, encantados. Por favor, es que me estoy trasladando. Ay, técnico, sonidista. Ay, poner todo el teatro a mis pies, a la gran Galeria. Teatro de Marcelo. Ay, ¿podría cantarle un poco? Por favor, una emboliaria hacía de todo, así que vamos a escucharlo, por supuesto. Y vamos, amado mío,
maravilloso recordar mi época de juventud. Era tan guapa, tan joven, tan maravillosa. Ay, ay, muchas gracias por dejarme este momento. No, un placer que puedas volver de nuevo a los escenarios con nosotros. A lo que íbamos. Sí. Respecto a lo que me comentaba, pues claro que por ser mujer teníamos que luchar bastante. Es más, he tenido que, en fin, tener alguna riña con directores de compañías que ponían en duda la calidad de mis alumnas. En fin, pensaban que por ser simplemente una mujer, mis espectáculos iban a tener, pues, menos nivel o que costaban menos, querían abaratar los precios. Bueno, una serie de cosas a las que me tenía que enfrentar que era horrible. Y mis niñas, ay, no quiero entrar en detalle, pero, madre mía, a veces a los artistas nos tenían, en fin, como una clase un poco por abajo. A pesar de todas maneras de todos esos problemas y tu vida ha sido tremendamente apasionante. O sea, tu vida yo creo que no está dentro de los estándares de una mujer romana de tu época, ¿no? Cuéntanos Bueno, mi vida era muy apasionante. Date cuenta que en esa época ni la vida de las mujeres ni la vida de los hombres tenía nada de apasionante. Era bastante aburrida. Lo más que, bueno, la calidad de vida para ellos estaba en el campo, en la cosecha, porque así al final tienes una vida donde te puedes abastecer de todo, pero no fue el caso mío porque tuvimos un problemilla en nuestras cosechas y la verdad es que mi familia y yo tuvimos que irnos a la ciudad, pero gracias a eso a la Gran Galeria se le ocurrió un plan B. Y mírame dónde estoy. No, mi vida ha sido bastante poco monótona. He tenido la posibilidad de hacer grandes viajes, conocer a muchísimas mujeres interesantes, muchísimos hombres, he vivido muchísimas anécdotas, en fin, podría estar aquí días y días hablándoles sobre mi vida, pero nada que ver con las mujeres de mi época. Ellas precisamente acudían al teatro para salir de esa monotonía y ese aburrimiento que tenían en sus casas. Pero yo encima del escenario no iba simplemente a salir de mi vida, al revés, iba a disfrutar mi vida, iba a sentirme libre, iba a desarrollar toda mi pasión encima de los escenarios y me sentía una mujer tremendamente afortunada. Qué suerte poder compartir contigo todas estas experiencias y esta vida apasionante que tuviste. Yo lo que espero es que sigas desarrollando tu actividad profesional, sobre todo que transmitas esa pasión y esa experiencia de toda tu vida a esas jóvenes niñas que quieren ser lo mismo que fuiste tú, te tienen a ti de referente y de modelo. Es muy interesante, porque tú lo sabes mejor que nosotros, que muchas de estas niñas empezaban, como hiciste tú, tremendamente jovencitas y que algunas de los epígrafes que hemos conservado nos hablan de niñas con nombres y apellidos con 12 años, es decir, que ya eran niñas famosas. Y a mí, ¿sabes?, me recuerda mucho, por ejemplo, a nuestras jóvenes gimnastas, ¿no? Las gimnastas que se dedican a la gimnasia deportiva o la gimnasia rítmica, que empiezan muy jovencitas, que llevan una vida sacrificada y que luego llegan a ser, pues, grandes referentes de otras jóvenes y de otras mujeres en la sociedad. Con lo cual yo te agradezco muchísimo toda la labor que estás haciendo con ellas y, bueno, pues te deseo muchos éxitos en el futuro. El programa se nos termina, yo estaría encantada de que siguieras con nosotros contándonos muchas de esas aventuras. Porque no me he traído un instrumento. Bailar en el Teatro de Marcelo, eso pocas pueden contarlo, y nos encantaría seguir charlando contigo, pero te invitamos a que vengas en otro programa. Estupendo. Y que podamos seguir charlando. Muchísimas gracias, por haber venido y por estar con nosotros. Gracias, Galeria. Muchas gracias por tu labor y por tu experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros hemos tenido que elegir solamente a 4 mujeres, a 4 grandes personalidades de la antigüedad. Tendríamos otras muchas para poder elegir, no descarten que sigamos con más programas. Pero a mí una de las cosas que más me sorprende es que
tienen 2000 años la más jovencita en el tiempo, que ha sido Galeria, la que acaba de salir de nuestro plató. En ese sentido, a mí realmente muchas de las cuestiones que nos han transmitido y de las experiencias que nos han contado me parecen tremendamente actuales. Hay muchísimas cosas de las que nos han dicho que bueno, que para bien, pero sobre todo para mal, son bastante más próximas a nosotros de lo que quizá nos gustaría o deberíamos estar orgullosos. De todas maneras, a mí lo que me parece también importante que podemos reflexionar es que el poder desde el momento actual, desde la actualidad, acercarnos a la vida de estas mujeres tratando de ser objetivos, es decir, sobre todo tratando de no proyectar sobre la vida de esas mujeres pues precisamente nuestros propios condicionantes sociales y culturales actuales, es decir, no tratar de leer el pasado con nuestras gafas del presente y con la manera en la que nosotros entendemos actualmente la sociedad, pues eso ya es un avance, ¿no? Y en eso es en lo que tenemos que tratar de avanzar, de no contaminar con nuestras visiones actuales la interpretación del pasado o la interpretación de vidas como las de estas mujeres que nos han acompañado hoy. Yo, de todas maneras, no quiero sacar moralejas, no quiero sacar conclusiones con el programa, porque yo creo que eso lo deben hacer ustedes cuando, bueno, después de habernos visto, después de pensar un poco en las vidas de estas 4 interesantes y apasionantes mujeres y también de la sociedad en la que estas mujeres se enmarcan. Así que les animo a que ustedes mismos reflexionen sobre lo que han visto y saquen sus propias conclusiones. En ese sentido, pues muy buenas noches, gracias por habernos seguido y hasta una próxima ocasión. Ahora, digamos que lo que vamos a hacer es dar paso a Esther Pumar, que ha sido nuestras 4 apasionantes mujeres antiguas, y damos entrada con un muy fuerte aplauso a Esther. Gracias, Esther. Enhorabuena. Muy bien, y gracias también a todas las instituciones que han hecho posible, que esta actividad se haya podido desarrollar, a las instituciones que han creído que este formato podía ser interesante y podía contar cosas, a los institutos que sabemos que nos han seguido con muchísima ilusión y bueno, pues a todas las personas que han hecho posible la actividad desde la parte técnica, la parte escénica y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Bien.